¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a Shock Cultural Global, el canal donde desvelamos las verdades más impactantes que se esconden detrás de las costumbres de cada país. Hoy, tenemos una historia que los dejará con la boca abierta y el corazón latiendo a mil. Una atleta profesional estadounidense, acostumbrada a la fría eficiencia de su país, viaja a Venezuela esperando encontrar el caos del que tanto hablan las noticias. Pero lo que encontró en un pequeño restaurante de Caracas la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre servicio, dinero y hospitalidad. ¿Están los venezolanos estafando a los turistas con un exceso de amabilidad? ¿O acaso su sistema de precios esconde un secreto que el resto del mundo no ha entendido? Quédense con nosotros, porque cuando esta gringa vio la cuenta, su reacción fue tan brutal que casi llama a la policía. Empezamos. Kelly, una atleta de élite en el competitivo mundo del atletismo estadounidense, vivía una vida regida por el cronómetro y la disciplina. Cada caloría, cada segundo de entrenamiento, cada gramo de proteína estaba meticulosamente calculado. Su mundo era una pista de tartán y una sala de pesas, un ciclo interminable de esfuerzo y resultados. Por eso, la idea de un viaje a Venezuela, propuesta con un entusiasmo casi infantil por sus amigos, le sonaba a una variable incontrolable, una desviación peligrosa de su rutina. Uno de sus amigos, un pana con alma latina, no paraba de hablar maravillas del país caribeño. Chama, tienes que ir. La comida es de otro nivel, y la gente te trata como si fueres de la familia. Es una vaina increíble. Cada vez que escuchaba esas historias, la curiosidad de Kelly crecía, pero también su escepticismo. ¿Gente increíblemente amable? En su experiencia, la amabilidad en el sector servicios, especialmente en Estados Unidos, casi siempre venía con un precio adjunto, un porcentaje esperado que se sumaba a la cuenta final. La famosa propina, el tip, era un pilar de la economía de servicios, un reflejo directo de la calidad de la atención recibida. Se imaginaba un escenario en Caracas donde una sonrisa deslumbrante y una atención exagerada terminarían inflando la factura hasta las nubes. Si son tan panas y tan atentos, pensaba con su mentalidad pragmática, ¿cuánto me va a costar esa panalidad al final de la cena? ¿Un 25%? ¿Un 30%? La ansiedad la carcomía. Además, como atleta, su dieta era su templo. Estaba acostumbrada a las ensaladas insípidas, al pollo a la plancha y a las barras de proteína. Su amigo intentaba calmarla. Kelly, allá vas a comer divino y sano. Tienen las mejores arepas, el pabellón criollo es súper completo, y ni te cuento de las cachapas con queso de mano. Pura comida de verdad. Perfecta para una campeona como tú. ¿Comida deliciosa y balanceada a la vez? Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Con una maleta llena de ropa deportiva y un escepticismo del tamaño del Monte Ávila, Kelly abordó el avión. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a un choque cultural que no tenía nada que ver con la política o la economía, sino con algo mucho más fundamental, el simple acto de sentarse a comer. El avión descendió sobre el Valle de Caracas, un mar de luces arropado por la majestuosa montaña que se cernía como un guardián silencioso. El aire cálido y húmedo la golpeó al salir del aeropuerto de Maiquetía, un contraste violento con el ambiente climatizado y estéril al que estaba acostumbrada. Sus amigos, emocionados, la guiaron hasta un carro que los llevaría a su destino, un rincón acogedor y pintoresco en El Hatillo, un pequeño pueblo de estilo colonial engullido por la metrópolis caraqueña. Mientras el carro subía por las calles empinadas, Kelly observaba las casas de colores vivos, los balcones de hierro forjado y las aceras de piedra. Era un encanto rústico que la desarmaba poco a poco. Sus amigos habían elegido un restaurante local, famoso no por sus estrellas Michelin, sino por su sazón casera y su ambiente familiar. Aquí es donde se come el verdadero sabor venezolano, Kelly
Olvídate de los lujos, esto es pura alma, le dijo su amigo. Al bajar del coche, el sonido de un cuatro y unas maracas escapaba por la puerta abierta del local, mezclándose con el bullicio de las conversaciones y las risas. Era un sonido vivo, orgánico, muy lejos del silencio tenso o la música ambiental genérica de los restaurantes de alta gama en Estados Unidos. Mientras se acercaban, un aroma delicioso a maíz dulce y carne guisada inundó sus fosas nasales, despertando un apetito que no sabía que tenía. Justo cuando cruzaron el umbral, una explosión de voces los recibió al unísono desde distintas partes del local. Bienvenidos, a la orden. No fue un saludo tímido de una recepcionista, fue un coro potente y genuino de los mesoneros, del cocinero que se asomó por la ventanilla de la cocina y hasta de un señor que limpiaba una mesa cercana. Callie se quedó helada. Se sobresaltó, mirando a su alrededor como si hubiera activado una alarma. En Estados Unidos, un saludo así sería considerado casi una invasión del espacio personal. ¿Pero qué?, musitó, confundida. Sus amigos se rieron a carcajadas. Tranquila, gringa. Así es aquí. Te están dando la bienvenida. Un mesonero joven, con una sonrisa que parecía ocupar la mitad de su cara, se acercó a ellos. No tenía un uniforme almidonado, sino una camisa sencilla y un delantal. Buenas noches, mis panas. ¿Mesa para 3? Claro que sí, síganme por aquí que les tengo una mesita bien chévere. Su tono no era el de un empleado entrenado para recitar un guión, era el de alguien que genuinamente se alegraba de verlos. Kelly, todavía procesando el bombardeo de calidez, lo siguió, sintiendo como si estuviera entrando en casa de un amigo en lugar de un negocio. Se sentaron en una mesa de madera robusta, y al instante, el mesonero, que se presentó como Carlos, colocó frente a ellos una jarra de vidrio empañada por el frío, llena de un líquido amarino con trozos de limón y hielo. Ah, que se refresquen del calorcito, un papelón con limón bien frío. Cortesía de la casa, dijo con un guiño. Kelly miró la jarra, luego a sus amigos, con los ojos como platos. ¿Cortesía de la casa? En su mente, la palabra gratis en un restaurante era una anomalía, un truco de marketing. El agua en Estados Unidos se cobraba, las bebidas ni se diga, y un refresco de especialidad como ese costaría, como mínimo, $7 u $8 por vaso. Carlos, sin esperar a que se lo pidieran, ya estaba sirviendo el papelón en 3 vasos altos. Al lado de cada puesto, dejó un pequeño paquete de servilletas de papel. Otro detalle que no pasó desapercibido para Kelly. Servilletas de tela en Estados Unidos eran un lujo, y las de papel a menudo se dosificaban. Aquí, parecía haber un suministro ilimitado. Su cerebro de atleta, entrenado para calcular y analizar, entró en modo de alerta máxima. Ok, pensó, el saludo efusivo, la bebida, gratis, las servilletas, todo esto se está sumando. La propina aquí va a ser monumental. Están creando una experiencia, premium, para justificar un servicio del 25% o más. Se recostó en su silla, preparándose para la inevitable estocada financiera, sin saber que su lógica estaba a punto de ser completamente demolida. Mientras sorbía el papelón con limón, una mezcla perfecta de dulce y ácido que la refrescó al instante, Kelly comenzó a observar el entorno con más detalle. El restaurante no tenía la distribución abierta y ruidosa de muchos locales americanos. En lugar de eso, había pequeños recovecos y divisiones sutiles hechas con plantas y estanterías de madera, creando una sensación de intimidad en cada mesa. A pesar de que el lugar estaba lleno, el nivel de ruido era agradable. No había gritos, solo el murmullo constante de conversaciones animadas y risas. La gente hablaba con pasión, gesticulaba, pero parecía haber un respeto tácito por el espacio de los demás. Era un caos ordenado,
una calidez comunitaria que no ahogaba. Recordó las cenas en Estados Unidos, donde a menudo tenía que alzar la voz para ser escuchada por encima de la mesa de al lado. Aquí, se sentía en su propia burbuja, pero sin estar aislada. Hasta en esto son diferentes, pensó, fascinada. Saben cómo estar juntos sin invadirse. Carlos regresó con las cartas. Y aquí vino el segundo gran shock de la noche para Kelly. No eran simples hojas de cartulina con una lista de platos en una tipografía aburrida. Era un menú que parecía más una revista de gastronomía. Cada página estaba llena de fotografías vibrantes y a todo color de los platos. El pabellón criollo se mostraba desglosado, con su carne mechada de un rojo intenso, las caraotas negras brillantes, el arroz blanco como la nieve y las tajadas de plátano maduro doradas a la perfección. La arepa reina pepiada rebosaba de una mezcla cremosa de pollo y aguacate. La cachapa, dorada y gruesa, dejaba ver el queso de mano derretido estirándose en hilos tentadores. ¡Guau! Pero si puedes ver exactamente lo que vas a comer, exclamó Kelly, pasando las páginas con la emoción de un niño. En Estados Unidos, los menús, incluso en restaurantes caros, eran a menudo un ejercicio de imaginación. Nombres rimbombantes y descripciones poéticas que rara vez se correspondían con la realidad del plato. La gente solía buscar fotos en Instagram antes de decidirse. Aquí, la transparencia era total. Así debería ser en todas partes, murmuró, sintiendo una punzada de gratitud hacia esa cultura que parecía empeñada en hacerle la vida más fácil y placentera al comensal. Su mirada se posó en los precios. Estaban expresados en la moneda local, pero sus amigos rápidamente hicieron la conversión a dólares. La mandíbula de Kelly casi golpea la mesa. Un pabellón criollo, un plato que fácilmente podría considerarse una comida completa y balanceada con todos sus macronutrientes, costaba el equivalente a lo que pagaría por un simple sándwich en Nueva York. Una ración generosa de tequeños, esos dedos de queso envueltos en masa frita que ya le habían advertido que eran adictivos, costaban menos que un café de Starbucks. Esto tiene que ser un error, dijo en voz baja, revisando los números una y otra vez. ¿Cómo es posible que comida de esta calidad, presentada así, sea tan barata? Su mente, condicionada por el capitalismo de servicios, buscaba la trampa. Quizás las porciones son diminutas, o te cobran extra por el plato, la silla, el aire que respiras. Sus amigos se rieron de su paranoia. Chama, relájate y pide. Ya verás. Siguiendo su consejo, pero aún con una ceja arqueada, se decidió por el plato nacional, el pabellón criollo. Le pareció la opción más completa, la que mejor se adaptaba a sus necesidades nutricionales. Mientras Carlos se alejaba con la orden, Kelly no podía evitarlo. Una parte de ella estaba emocionada por probar la auténtica comida venezolana, pero otra, la atleta calculadora, seguía haciendo números en su cabeza, convencida de que la verdadera cuenta, la que incluiría todos los cargos ocultos y la propina estratosférica, sería una historia muy diferente. La espera fue corta, amenizada por la música y la conversación. Cuando Carlos regresó de la cocina, no venía con las manos vacías. Llevaba una bandeja de madera grande, y lo que había sobre ella silenció a Kelly por completo. No era un solo plato grande y desbordante como esperaba, al estilo americano. Era una composición artística. El pabellón estaba servido de una manera que honraba a cada uno de sus componentes. El arroz blanco formaba una montaña perfecta en el centro. A un lado, la carne mechada, jugosa y deshilachada, formaba un nido de sabor. Al otro, las caraotas negras, adornadas con un toque de queso blanco rallado. Y coronando la escena, 4 tajadas de plátano frito, con ese color dorado y caramelizado que prometía un dulzor celestial. En un plato aparte, venía una pequeña arepa,
blanca e inflada, esperando ser rellenada. Era una paleta de colores, el blanco del arroz y el queso, el rojo de la carne, el negro de los frijoles, el amarillo del plátano. Era un plato que alimentaba primero por los ojos. Dios mío, ese es precioso, fue lo único que pudo decir. Estaba acostumbrada a que la comida funcional, la que necesitaba para rendir, rara vez era estéticamente agradable. Sus platos solían ser una mezcla de ingredientes saludables pero visualmente aburridos. Esto, en cambio, era una obra de arte comestible. Notó el equilibrio perfecto, la proteína de la carne y las caraotas, los carbohidratos complejos del arroz y la arepa, las grasas saludables del aguacate que venía como acompañante y el toque dulce y energético del plátano. Era, sin lugar a dudas, una de las comidas más nutricionalmente completas y balanceadas que había visto en su vida, servida no en un tupper de plástico, sino en un plato de cerámica artesanal. No me extraña que de aquí salgan tantas reinas de belleza y peloteros, bromeó su amigo. Comen como reyes. Kelly tomó su tenedor, casi con reverencia. El primer bocado fue una revelación. La carne era tierna y estaba sazonada con una complejidad de sabores que no podía descifrar, pero que bailaban en su paladar. Las caraotas tenían un toque dulce que contrastaba a la perfección con lo salado del queso. Y el plátano era pura felicidad. No era pesado ni grasiento, era el contrapunto dulce que unía todo el plato. Era una sinfonía de sabores y texturas que la dejó sin palabras. Se dio cuenta de que no estaba simplemente comiendo, estaba experimentando una cultura. Una cultura que no creía que la comida sana tenía que ser aburrida, ni que la comida deliciosa tenía que ser poco saludable. Una cultura que, claramente, se tomaba el tiempo de hacer las cosas bien, con amor. Y en ese momento, por primera vez, la calculadora en su cabeza se apagó, y simplemente se dedicó a disfrutar. Estaban en medio de una conversación animada, riendo a carcajadas por una anécdota de su amigo sobre sus intentos de bailar salsa. Kelly, gesticulando con entusiasmo para enfatizar un punto, movió el brazo con demasiada energía. Su mano chocó contra el borde de su vaso de papelón con limón. Vio, como en cámara lenta, el vaso inclinarse, el líquido amarino derramarse y una cascada helada extenderse rápidamente por la superficie de madera de la mesa. ¡Oh, no! ¡Mierda!, gritó, poniéndose de pie de un salto. El líquido se acercaba peligrosamente a su teléfono y al menú. El pánico se apoderó de ella. En un restaurante en Estados Unidos, un accidente así era una molestia. Habría que buscar con la mirada a un mesonero ocupado, llamarlo con un gesto tímido, esperar a que terminara lo que estaba haciendo y luego soportar una limpieza rápida pero a menudo acompañada de una sonrisa forzada o un suspiro contenido. Era una situación incómoda que la llenaba de vergüenza. Lo siento muchísimo, repetía, buscando desesperadamente servilletas para intentar contener el desastre. Pero antes de que pudiera hacer nada, Carlos, el mesonero, apareció a su lado como por arte de magia. No lo habían llamado. No había ningún botón para pulsar. Simplemente había estado atento, observando su sección desde la distancia con una visión periférica de halcón. Epa, tranquila, mi pana. No pasó nada, eso es solo agua con azúcar, dijo con una calma y una sonrisa que la desarmaron por completo. No había ni una pizca de molestia en su rostro. Al contrario, parecía divertido. Un poquito de agua no ha matado a nadie. Peor es nada. Con una agilidad impresionante, retiró el teléfono de Kelly y el menú, poniéndolos a salvo. Luego, con un paño que sacó de su delantal, secó la mesa en cuestión de segundos, con movimientos rápidos y eficientes. Su actitud no era la de alguien cumpliendo una tarea tediosa, sino la de un amigo ayudando a otro a solucionar un pequeño percance en su casa.
Esto sí que es un bicho, pensó Kelly, usando una de las palabras que sus amigos le habían enseñado, maravillada por la rapidez y la falta de drama. Pero la cosa no terminó ahí. Después de secar la mesa, Carlos desapareció y regresó en menos de 10 segundos con un vaso nuevo, lleno hasta el borde con más papelón con limón. Aquí tienes, chama, que repongas el que se fue de paseo, dijo, colocándolo frente a ella con otro guiño. Incluso se tomó el tiempo de revisar el suelo para asegurarse de que no hubiera salpicaduras y pasó el paño por si acaso. El nivel de atención al detalle, la proactividad y, sobre todo, la calidez humana con la que manejó la situación, dejaron a Kelly boquiabierta. En su cabeza, las alarmas de la propina volvieron a sonar, pero esta vez con la fuerza de una sirena de bomberos. Ok, esto ya no es un servicio de 25%. Esto es un servicio de 30%, como mínimo, calculó mentalmente. Este tipo es un profesional. No solo arregló mi desastre, sino que me hizo sentir bien al respecto. No me hizo sentir como una idiota torpe. En Estados Unidos, esto costaría una fortuna en gratitud monetaria. Mientras Carlos se alejaba, diciendo cualquier cosita, me pegan un grito, Kelly miraba a sus amigos, completamente anonadada. ¿Ustedes vieron eso? ¿Vieron la forma en que lo manejó? Su amigo venezolano simplemente sonrió. Te lo dije, Kelly. Esto no es un trabajo para él. Esto es ser venezolano. Kelly asintió, pero su mente seguía atrapada en los números, obsesionada con cómo iba a recompensar adecuadamente esa amabilidad que, para ella, era extraordinaria y, por lo tanto, debía ser extraordinariamente cara. La cena llegó a su fin. Con la barriga llena y el corazón contento, el grupo compartió un último café, un guayollo suave y aromático que fue el broche de oro para una comida inolvidable. Kelly se sentía satisfecha de una manera que rara vez experimentaba. No estaba hinchada ni pesada, como solía pasarle después de comer fuera en su país. Se sentía nutrida, energizada y, sobre todo, increíblemente bienvenida. Llegó el momento de la verdad, el momento que había estado anticipando con una mezcla de gratitud y ansiedad, pedir la cuenta. Carlos, la cuenta, por favor, cuando puedas, dijo uno de sus amigos. Kelly ya tenía la tarjeta de crédito en la mano y la calculadora de su teléfono abierta, lista para sumar el 30% que había decidido que Carlos merecía por su servicio impecable, especialmente después del incidente del papelón. Carlos llegó con un pequeño platillo de cerámica que contenía un trozo de papel doblado. Se lo entregó a Kelly con la misma sonrisa de siempre. Cuando quieran, mis panas. Espero que todo haya estado de pinga. Ella desdobló el papel. Era una cuenta sencilla, escrita a mano con una caligrafía clara. Vio los precios de los 3 pabellones, los pequeños, los cafés. Sumó mentalmente y el total coincidía. Pero entonces, sus ojos buscaron frenéticamente la sección que estaba segura de que encontraría. Buscó la línea de servicio sugerido. Buscó el espacio en blanco para propina /diagonal tip. Buscó algún cargo adicional por cubierto o servicio de mesa. No había nada. Absolutamente nada. Solo el costo de la comida. Disculpen, dijo, confundida, mostrándole la cuenta a sus amigos. Creo que se equivocaron. No incluyeron el servicio. Su amigo miró la cuenta y se encogió de hombros. No, no se equivocaron. La cuenta está perfecta. Kelly frunció el ceño. ¿Cómo que está perfecta? ¿Y la propina? ¿Dónde se supone que la añada? Miró hacia la caja, donde Carlos ahora conversaba animadamente con otro cliente. ¿Se suponía que debía dejar el dinero en efectivo sobre la mesa? ¿Debía dárselo directamente a él?
El sistema era un misterio. En Estados Unidos, todo estaba estandarizado para facilitar el pago del servicio. Aquí, parecía que el concepto ni siquiera existía. Fue entonces cuando la pregunta, absurda pero inevitable, se formó en su cabeza, un producto puro de su condicionamiento cultural. La musitó en voz baja, casi para sí misma, con una incredulidad genuina. ¿Acaso los venezolanos no saben sumar? ¿Cómo pueden ofrecer este nivel de servicio, esta comida increíble, esta calidez y no cobrar por ello? No entienden de negocios. Su amigo finalmente estalló en una carcajada suave y comprensiva. Chama, bienvenida a tu último y más grande choque cultural. En Venezuela, la propina no es una obligación. No es parte del sueldo del mesonero. Kelly lo miró, totalmente perpleja. ¿Qué? Entonces, ¿cómo viven? Viven de su sueldo, explicó él. Un sueldo que les paga el dueño del restaurante. El servicio que recibiste, esa amabilidad, esa rapidez no la hacen esperando un 20% extra en la cuenta. La hacen porque así son. Es parte de la cultura. Es el placer de atender bien, de hacer que te sientas en casa. Si quieres, puedes dejar algo extra en efectivo como agradecimiento, una propina, pero es un gesto voluntario, no una transacción obligatoria. Kelly se quedó en silencio, procesando la información. Miró la cuenta, un simple papel con números que representaban solo el valor de la comida. Luego miró a Carlos, que se despidió de los otros clientes con un abrazo y un "nos vemos, cuídense". Y de vuelta a la cuenta. Toda su lógica económica, toda su comprensión del mundo de los servicios, se vino abajo. El servicio en Venezuela no era un producto que se compraba. Era un regalo que se ofrecía. La calidez no tenía un precio. La panalidad no cotizaba en la bolsa. Era, simplemente, la forma en que se hacían las cosas. Dejó una generosa cantidad de efectivo sobre la mesa, mucho más de lo que cualquier local habría dejado, pero lo hizo no por obligación, sino por un desbordante y sincero sentimiento de gratitud. Cuando se levantaron para irse, Carlos los despidió en la puerta. Gracias por venir. Vuelvan pronto, que esta es su casa. Kelly, profundamente conmovida, solo pudo sonreír y decir, gracias a ti, Carlos. Por todo. En su mente, ya no había cálculos ni porcentajes. Solo una nueva y profunda admiración por una cultura que medía su riqueza no en el dinero que acumulaba, sino en la calidez que compartía. Mientras caminaban por las calles empedradas de El Hatillo bajo un cielo estrellado, la conversación entre Kelly y sus amigos fluía, cargada de la emoción de la experiencia. El aire fresco de la noche caraqueña parecía avivar la claridad de sus pensamientos. Ya no se trataba solo de una cena, había sido una lección de vida. Sigo sin poder creerlo, confesó Kelly, sacudiendo la cabeza. Toda mi vida he asociado un buen servicio con un alto costo. Es un sistema de incentivos. Trabajas bien, ganas más. Aquí simplemente trabajan bien porque sí. Es radical. Su amigo venezolano sonrió. No lo llamamos radical, lo llamamos calor humano. Es la idea de que tratar bien a un invitado, sea en tu casa o en tu restaurante, es un fin en sí mismo. Es lo que nos hace sentir bien a nosotros también. Kelly reflexionó sobre los detalles que más la habían impactado. No fue solo la gestión del vaso derramado, sino la suma de pequeños gestos, el saludo inicial, la bebida de cortesía, las explicaciones pacientes sobre los platos, la sonrisa constante que nunca pareció forzada. En Estados Unidos, a menudo sientes que el servicio es un guión. Hay frases hechas, sonrisas ensayadas. Aquí sentí autenticidad. Sentí que Carlos realmente quería que tuviéramos una buena noche, dijo.
Se dio cuenta de que la eficiencia estadounidense, que tanto valoraba en su vida deportiva, a veces podía ser fría e impersonal. La calidez venezolana, aunque quizás menos estructurada, creaba una conexión humana mucho más profunda. La comida misma fue otro punto de inflexión. He pagado cientos de dólares por platos, de autor, que no me han dejado ni la mitad de satisfecha que ese pabellón, admitió. Era comida honesta, sin pretensiones, pero hecha con una sabiduría y un amor que se sentían en cada bocado. El equilibrio nutricional era perfecto, algo que cualquier atleta mataría por encontrar tan fácilmente. La experiencia había reconfigurado sus prejuicios. Había llegado a Venezuela esperando un país de carencias y dificultades, y en su lugar, en un pequeño restaurante, había encontrado una abundancia que no se medía en términos económicos, abundancia de sabor, de generosidad, de alegría de vivir. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Kelly, deteniéndose y mirando a sus amigos. Que por el precio de esta cena increíble para 3 personas, en Nueva York apenas me habría alcanzado para un par de cócteles mediocres en un bar de moda. La disparidad era tan brutal que resultaba cómica. Sus amigos asintieron, acostumbrados a esa realidad. La próxima vez te llevamos a un puesto de arepas en la calle a las 3 de la mañana, propuso su amigo. Esa es la experiencia venezolana definitiva. Kelly, que unas horas antes habría arrugado la nariz ante la idea de comer en la calle, ahora sonreía con genuina emoción. Claro que sí. Y quiero probar las cachapas de las que tanto hablaban. Y los tequeños, necesito comer más tequeños. El escepticismo había sido reemplazado por una curiosidad voraz. El viaje apenas comenzaba, pero Venezuela ya le había enseñado su lección más importante. Las mejores cosas de la vida, la verdadera hospitalidad y un plato de comida hecho con el corazón, a menudo no tienen un precio calculable. Y esa, se dio cuenta, era la mayor de las riquezas. Y así termina la increíble historia de Kelly en Caracas. Una simple cena que se convirtió en un viaje al corazón de la cultura venezolana. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de esta diferencia cultural tan bestial? ¿Creen que el resto del mundo debería aprender de la hospitalidad venezolana? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Queremos leerlos. Si esta historia te ha tocado la fibra y te ha hecho sentir orgulloso de lo nuestro, revienta ese botón de like. Suscríbete a Shock Cultural Global y activa la campanita para que no te pierdas ni una de nuestras aventuras. Nos vemos en el próximo video.